Bienvenidos al nuevo video sobre cómo hacer milagros. El tema que vamos a tratar se refiere a Jesús y sus discípulos, teniendo siempre presente a Dios y a la psicología. Recordemos que Dios es el que ha creado nuestra mente y todos los procesos mentales que aquí subyacen. Bien, vamos a ver primero que todo a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cómo se hicieron discípulos de Él. Dice que lo oyeron, que oyeron a Jesús, lo oyeron directamente, o otras personas le dijeron, miren, ahí hay alguien que habla de manera diferente, que hace cosas diferentes. Y así se fueron convirtiendo en sus discípulos, le siguieron. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Les daba instrucciones, les enseñaba, es decir, los estaba formando. Ya tenían como más confianza los discípulos con Jesús, que lo tocaban, le hacían preguntas, le indagaban. Cuando los discípulos seguían a Jesús, ellos lo vieron hacer milagros. Lo vieron cuando Jesús multiplicó el pan, cuando Jesús multiplicó los peces. Lo vieron cuando Jesús se acercaba a las mujeres, a los publicanos, a los pecadores. Vieron cómo Jesús se compadecía, se condolía de las demás personas, cómo apreciaba sus amistades, cómo estaba pendiente de la necesidad del otro, listo para ayudar, listo para consolar, listo para hacer milagros. Todo esto lo veían los discípulos. Más, en esta escuela, por así llamarlo, en donde estaban con Jesús como por 3 años más o menos, hasta Jesús los tomó, no solamente a los 12, habían más personas, 70, 72, hasta pudo haber muchos más. ¿Qué hizo Jesús? Los envió de 2 en 2, los instruyó, les dijo, miren, vayan, ¿qué tal la tarea que les colocó? Echen demonios, hagan milagros, hagan esto, hagan aquello. Pero como estaban aprendiendo fallar, por allá no fueron capaces de sacar el demonio de un muchacho. Y luego Jesús les explicó por qué. Jesús a sus discípulos se los llevaba aparte para instruirlos, para explicarles las parábolas, para darles a conocer los secretos del reino. El Señor enseñaba con el ejemplo, porque el Señor se la pasaba orando de día, haciendo milagros, predicando, pero apenas veía la oportunidad se retiraba a lugares desiertos, a lugares altos, en la noche, temprano, siempre lo encontraban en oración, hasta el punto en que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor estaba esperando que los discípulos le preguntaran, y ese era el momento. Y entonces el Señor de una vez les enseñó, y así muchas otras cosas más. Los discípulos también eran criticados fuertemente por las otras personas, por los fariseos, por los discípulos de Juan. Imagino que también eran criticados por sus amistades, por sus familiares, por sus excompañeros de trabajo. Esta era una enseñanza de vida, era una enseñanza muy fuerte, porque Jesús dijo que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Es más, muchos discípulos del Señor lo abandonaron. ¿Cómo entra la psicología? Jesús enseñaba con el ejemplo, siendo Él el modelo, y los discípulos aprendían por una técnica que se conoce en psicología como el modelamiento. Es aprender conductas a través de la observación, siempre teniendo como ejemplo, como modelo a alguien mejor que nosotros.
En este caso, el modelo de los discípulos era nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Quiere decir que Jesús también aprendió por modelamiento. Es decir, Él conoció al Padre, conoció los secretos del Padre. No hay otra forma. Hay que conocer a alguien para hacerse uno con ese alguien, de la manera como lo hizo Jesús. Vamos a personalizar el texto. Ya hemos visto los discípulos y sus características. Ahora reflejémonos nosotros en él. ¿Oye su voz? ¿Lo has seguido o lo has dejado pasar? A veces dudas como los discípulos, o a veces eres de los que estás con Jesús y entonces Jesús ya te pone a practicar lo que has aprendido y fallas. De pronto has dicho, bueno, hoy voy a cultivar una virtud, voy a cultivar un don, voy a ser mejor persona y sale lo contrario. A veces el milagro no te sale exacto. ¿Te pareces a estos discípulos? Los discípulos estuvieron con Jesús en la multiplicación de los panes y comían con Él. Cada vez que comes estás con Jesús, comes con Jesús, comes a Jesús. ¿O te pareces a los discípulos en que a veces dejas de seguirlo? Si te pareces a este modelo, eres su discípulo. Miremos que los discípulos que estuvieron con Jesús todo el tiempo, a la final no le creyeron. Unos lo traicionaron, lo entregaron, dudaron de él, se escondieron. Esto forma parte de la naturaleza humana. Y Jesús conocía muy bien nuestra psiquis, nuestro comportamiento. Es posible que estos discípulos hayan vivido hace más de 2000 años, pero es la misma mente de ayer y hoy, es el mismo corazón de ayer y hoy, que las circunstancias son otras, y a la verdad las circunstancias no son tan diferentes. Hoy siguen los mismos problemas de desplazamiento que hubo en esa época, de discriminación, de hambre, de opresión, de persecución. Los discípulos estuvieron en la escuela de Jesús, aprendieron por modelamiento, se equivocaron muchas veces, pero al final aprendieron la lección, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Estos discípulos luego hicieron grandes milagros, hasta con su sombra sanaban. Predicaron el Evangelio de una manera elocuente, levantaron la iglesia, expandieron el Evangelio. Vamos a pedir un milagro, el milagro de ser discípulos de Jesús. Entren en su aposento, cierren todo, puerta, ventanas, y guiados por el Espíritu Santo, díganle al Maestro, aquí estoy, con el anhelo de ser tu discípulo, de imitarte, ayúdame a ser tu discípulo como lo ayudaste a tus primeros discípulos. Ayúdame a cumplir tus mandatos. Ayúdame a seguir tus pisadas. Ayúdame a orar como tú orabas. Ahora yo voy a orar por ti. Espíritu Santo, yo te pido que a través de este video toques a las personas que lo están viendo y hagas el milagro en todas estas personas de que sean excelentes discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por encima de todas las cosas, amarnos, amar a Dios,
amarme a mí y que podamos amar al prójimo siendo caritativos unos con otros. Sencillamente observa tu andar de ahora en adelante y verás su milagro en ti, un excelente discípulo de Jesucristo. Y ahora, para hacer milagros en este canal, les pido que por favor se suscriban, hagan comentarios, hagan llegar sus peticiones para orar específicamente por ellas. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en cada momento de nuestra vida como sus discípulos.